Muy buenas y bienvenido a Una Noche con Noctasmus, el podcast que se masturba para hacer sigilos. Mi nombre es Noctasmus y realmente me gustaría mucho agradecer que alguien estuviera escuchando esto. Y preferiría que si estás escuchando esto no hayas escuchado el episodio pasado, porque el episodio pasado fue un piloto. Realmente no quería hacer nada serio la vez pasada, solo esto era un proyecto que quería empezar desde hace mucho tiempo y no había tenido la oportunidad, porque creo que todos tenemos un amigo al que le gusta hablar de cosas raras y en ese caso para todos mis amigos el amigo era yo. Yo era ese amigo que siempre estaba hablando de cosas extrañas y ciertamente muy pocas personas lograban captar o tenían realmente interés en lo que yo quería decir. Así que la mayoría de las veces, si no quería quedar como un bicho raro, era mejor no decir nada. Y siempre tuve esas ganas de hablar con alguien y nunca tuve nadie realmente con quien hablar, así que ¿por qué no hablar conmigo mismo frente a un micrófono y escucharme por una maldita hora? No, ya en serio, el programa anterior era un piloto que fue con una calidad pésima. Realmente no tuve ni siquiera una estructura de lo que iba a decir. Simplemente prendí mi celular, bajé una aplicación y empecé a hablar como loco durante un buen rato. Y creo que vale la pena hacerle un remake con una mejor calidad a ese piloto, porque el tema del cual se hablaba era sumamente interesante y, por no decir, mi tema favorito dentro de este ámbito. Y me parece que puede dar para mucho, incluso para 2 o 3 episodios nuevos, y no quería que la calidad del episodio 1 al episodio 2 diera un salto enorme, porque a pesar de que esto tenga una calidad de mierda también, pues tiene mucha más calidad que el episodio anterior, lo cual te dirá mucho de cómo estaba grabado. Pero bueno, no nos enrollemos más en el pasado y vamos directamente al presente, a lo que nos compete, al episodio de hoy. ¿De qué va a tratar esto? Pues es el primer episodio, ¿de qué esperas que se trate? Sino que, como todo, vamos a empezar por el comienzo, el inicio del todo, donde empezó el tema principal de este canal, que es el ocultismo. Sí, ¿dónde nació? Y antes que nada me gustaría definir qué es el ocultismo. Pues mira, básicamente el ocultismo es ese conjunto de conocimientos, porque no podrían llamarse ciencias, serían más bien como paraciencias. Ese conjunto de conocimientos por los cuales en la Edad Media te pudieron haber colgado, ya que te tacharan de ser bruja, que te tacharan de ser hereje, de ser mago, de adorar antiguas religiones, de ser un pagano. Todo eso iba de la mano del ocultismo. Porque la gente que tenía estos conocimientos, la gente que tenía estas prácticas, tenía literalmente que esconderse, que ocultarse en las sombras para que su salud, su integridad física como personas, pues estuviera salvaguardada por ellos mismos, por el estar haciendo esto a escondidas, por mentirle a la gente y hacerles creer que ellos eran personas buenas, lo cual todo esto dio un ambiente de secretismo a estas prácticas. Y si consideramos que las iglesias satanizaron la mayoría de estos conocimientos, pues si juntamos la satanización de la iglesia con el secretismo que se creó a raíz de que la gente tenía que esconderse, pues resulta que empieza a tomar un tono oscuro, pero no lo es del todo. No toda esa oscuridad dentro del ocultismo. También hay mucho que tiende a ver con la espiritualidad. Pero vayamos a una definición más clara, más de diccionario. Y por aquí la tengo. El ocultismo es el estudio de todas las artes que escapan al entendimiento o cuya explicación por lo normal no puede ser concebida sin entrar dentro de los términos y los estudios de lo oculto mismo. Como los ejemplos más conocidos en este estudio podemos encontrar la magia, la alquimia, la numerología, la astrología, la herbolaria en alguna de sus variantes, la brujería, la adivinación y la necromancia. Esos solamente son algunos ejemplos, obviamente habrá más, pero por ahora tengamos estos para darnos una idea de por dónde va la cosa. Entre otras prácticas que resultan cuanto menos interesantes y en algunos casos han sido la base para las ciencias que conocemos hoy en día, tales como la alquimia con la química, la herbolaria con la medicina, la astrología con la astronomía. Y con respecto a la alquimia me gustaría hacer un paréntesis
Hace poco estaba escuchando una conferencia donde un señor cuyo nombre ahora desconozco porque literal escuché esta conferencia apenas hace algunas horas en la madrugada antes de que empezara a grabar esto, y me pareció bastante interesante dejar en claro que la alquimia no es del todo la precursora de la química, porque si lo fuera, la alquimia ya no existiría y la química sería la única ciencia que entra en ese estudio en su campo. Pero no es así, hasta hoy en día hay alquimistas e incluso personas muy importantes para la ciencia moderna han sido alquimistas como Isaac Newton, y la alquimia se definiría no solamente como aquella ciencia que buscaba transmutar los metales en oro, era más bien una ciencia que estudiaba la naturaleza y estudiaba los ciclos mismos sin interrumpirlos. Lo que trataban de hacer eran, pues, acelerar el ciclo, porque para ellos la transmutación era más bien como que todo metal en la tierra se convertiría en oro tarde o temprano, porque estaban en un constante proceso de transmutación. Ellos solamente querían acelerar ese proceso y lograr que el hierro se convierta en oro, que hay un montón de estudios seguramente que te dirán las bases de este estudio, de las bases de este concepto, mejor dicho, y darán detalles al respecto que sustentarán su teoría. Pero bueno, esto solamente era un paréntesis, creo que ya bastante alargado, de lo que realmente la alquimia es, no el estudio de ni un precursor de la química, ni el estudio de los elementos nada más, sino es más bien el estudio de los ciclos de la vida misma. Y bueno, continuemos. El interés por estos temas siempre ha sido un tópico en la cultura de todas las épocas. Sin embargo, en los tiempos modernos existen demasiados prejuicios y visiones erróneas acerca de lo que estas prácticas fueron, son y podrían llegar a ser. Debido a esto, y yo siendo una persona a la cual siente una amplia pasión por el tema, he tenido la inquietud de mostrar de una forma más amena y menos trillada todo lo que estos temas pueden ofrecer, tanto como conocimiento general, temas de interés o incluso el despertar la curiosidad y el asombro en los futuros ocultistas del mañana. Aclarando que muchas veces los temas que se vayan a presentar en este podcast pueden estar sujetos a una interpretación meramente subjetiva de quien los estudie, se realiza la cordial invitación de adentrarse en los temas que despierten la curiosidad del escucha y no conformarse solo con la información que un servidor pueda ofrecer, pues esta podría estar deformada por la subjetividad de mi entendimiento. Conociendo todo esto, entonces, vamos a comenzar por el principio del todo, y como muchas cosas, todo podría empezar con un mito. Antiguas historias que nos relatan la búsqueda de conocimiento del ser humano y del cómo la humanidad tuvo acceso al mismo. Esto es una de las razones por las cuales el ocultismo me pareció un tema del cual habría mucho de lo que decir, porque si tú quieres hablar de un mito, puedes hacerlo, porque muchas veces el conocimiento está escondido ahí. Si tú quieres hablar de un suceso paranormal, incluso podrías hacerlo. Hay muchos sucesos paranormales, como relaciones entre los cultos que ha habido en casas que resultan embrujadas, de las cuales se podría hablar qué fue lo que realmente sucedió ahí y si de verdad es un tema de ocultismo o es un tema de charlatanería. Así que este es un tema del cual habrá mucho de lo que decir, solamente será razón de que su servidor se ponga las pilas y deje de procrastinar. Entonces vamos a comenzar con el mito. Y ustedes se preguntarán, ¿qué mito es este? Pues estamos hablando del mito de Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Bueno, Prometeo era un titán, era hijo de dioses, mitad dios, mitad humano. Y tenía algunos hermanos muy interesantes, como Atlas, que es el titán que sostiene el mundo. Pero más importante en esta historia había un titán llamado Epimeteo. Epimeteo tenía una tarea importantísima. Epimeteo tenía que llevar el equilibrio al mundo. Es decir, ¿cómo hacía esto? Bueno, después de crear todos los seres vivos, dotó a los árboles de una corteza dura que les permitiría vivir por miles de años, dotó a los animales que estaban en la selva de
músculos para escalar hacia los árboles y escapar de sus depredadores. A los depredadores les dio garras para cazar, a los herbívoros les dio dientes especiales para poder alimentarse de las plantas y de los frutos. Bueno, a los animales que vivían en el frío les dio pelaje para que soportaran esas temperaturas. La cosa es que Epimeteo estaba encargado de llevar un equilibrio mediante cualidades para los seres vivos. Les otorgaba lo que los haría valer en este mundo hostil para poder defenderse. Pero había cierto animal, el ser humano, para ser específicos, a quien no le dio nada. Absolutamente se le olvidó darle cualquier cualidad y ya se le habían acabado, como que tenía un repertorio limitado. Se le habían acabado las cualidades y el ser humano seguía siendo de piel blanda, que se quemaba fácilmente con el sol, que no podía estar mucho tiempo de pie, no tenía tanta agilidad, no tenía tanta fuerza, no tenía tanto pelaje para defenderse del frío y tenía unas uñas muy delgadas que se rompían. Entonces estaba básicamente jodido en un mundo que se lo iba a comer vivo. Y entonces Epimeteo pensó y entonces Epimeteo, después de mucho pensar, se le ocurrió proponerle algo a Zeus y le dijo: ¿por qué no les entregamos el poder del fuego? Y Zeus dijo: buena idea, yo suelo mandar fuego constantemente a la tierra en forma de rayos, ¿por qué no entregarles a ellos el cómo dominar este elemento para que se puedan defender, para que puedan hacer la carne más comestible, para que tengan calor y soporten el frío? Entonces al humano se le entregó el poder de dominar el fuego. A todo esto, Prometeo era el hermano como que se encargaba de supervisar que Epimeteo hiciera las cosas bien. Así que muy probablemente la idea de darles el fuego a los humanos fue también en parte suya. Una vez que los humanos tuvieron el acceso y el dominio del fuego, comenzaron a adorar a los dioses porque estaban realmente agradecidos por tan majestuoso regalo, tan genial adquisición para ellos, y comenzaron a hacer ofrendas. Prometeo observaba cómo estas personas ofrendaban incluso lo que ellos tenían para comer para que los dioses estuvieran felices, y se le hizo injusto. Así que en una de esas celebraciones, Prometeo en persona llevó como ofrenda para Zeus un buey, al cual previamente había cocinado y separado la carne de los huesos, pero los huesos lucían especialmente apetitosos, estaban cubiertos con una grasa que les daba un olor agradable. Se había lucido preparando los huesos y la carne era algo común, según mi entender, porque le propuso a Zeus que qué quería comer primero, si los huesos o la carne, y Zeus eligió los huesos. A lo cual en ese entonces Prometeo se levantó y le dijo a los humanos: ¿saben qué? A partir de ahora toda ofrenda que se le entregue a los dioses van a ser únicamente los huesos y ustedes van a poder conservar la carne. Y para los humanos eso fue genial también, porque ahora podían alimentarse y entregar lo que ellos no estaban acostumbrados a comer a los dioses. Pero a Zeus no le agradó demasiado la idea, de hecho lo enfureció tanto que consideró una traición y decidió arrebatarles una vez más al ser humano el dominio del fuego, con el cual el ser humano otra vez se quedó indefenso e irremediablemente se iba a extinguir. Prometeo no se quedó quieto una vez más y decidió escabullirse hasta la casa hasta el Monte Olimpo, donde estaban todos los dioses, y esculcando entre las moradas de estos encontró el dominio del fuego, el don del fuego una vez más escondido junto al don de las artes, y se los robó. Ambos los sustrajo y los llevó con el ser humano y se los entregó de nuevo. Ahora no solamente les había entregado el fuego, sino también les había entregado el dominio de las artes, lo cual esto creaba un enriquecimiento cultural para el ser humano
increíble, porque incluso a través de las artes fue como surgió la escritura, que esto permitió que la historia surgiera, y bueno, es otra historia. Los humanos una vez más se regocijaron y agradecieron mucho a Prometeo que les hubiera entregado esto, pero una vez más Zeus no se quedó conforme con las acciones. Ahora, más que no conforme con la traición, se había atrevido a robarle, por lo cual le pidió a Hefesto, me parece que era el dios, que construyera una mujer de arcilla. Entonces le pidió a Hefesto que construyera una mujer de arcilla, y después que la había construido le pidió a Afrodita que la dotara con el don de la seducción, el don de la belleza, y a Hermes que le diera una actitud volátil, una actitud cambiante. Después Zeus mismo le dio la vida y creó a una mujer hermosa a la que llamó Andrómeda y la ofreció como esposa para el hermano de Prometeo, para Epimeteo. Prometeo ya se había anticipado a que algo así se le ocurriría a Zeus, por lo cual le había pedido anteriormente a Epimeteo que no aceptara ningún regalo de los dioses. Pero Epimeteo, al rechazarla y ver que Zeus se enfurecía demasiado y que ya estaba encabronadísimo de que lo habían rechazado y lo habían humillado ya bastante, pues Epimeteo no le quedó de otra más que aceptar a Andrómeda, como esposa. Y además de que Andrómeda pues era bastante atractiva, bastante bella. Entonces se casaron y Zeus dio como regalo de bodas una caja dorada, la caja de Pandora, en la cual había guardado todos los males del mundo, la pobreza, el dolor, el sufrimiento y el crimen estaban escondidos dentro de esta cajita. Y Zeus la entregó como regalo. Pero la entregó como regalo no sin antes pedirles que no se atrevieran a abrirla por ninguna razón. Y ya que sabía que Andrómeda tenía un carácter volátil y cambiante porque él mismo había pedido que se lo entregaran, sabía que esto iba a surgir como una psicología inversa y que Andrómeda iba a abrir la caja, y así sucedió. Andrómeda abre la caja y de él salen todos los males, las plagas se expanden por el mundo, llevan caos y atacan a la humanidad, y Zeus por fin se había vengado de los humanos que se habían atrevido a ofenderlo con sus ofrendas. Entonces se había vengado, y cuando Andrómeda quiso cerrar la caja para evitar que todo esto saliera, ya era demasiado tarde. Todos los males se habían regado por el mundo y en la caja únicamente quedó la esperanza. Es de ahí donde viene el dicho de que la esperanza queda al último, o la esperanza es lo último que queda. En la caja solamente queda la esperanza, y el ser humano se ve sucumbido por infinidad de catástrofes y de calamidades. Por otro lado, a Prometeo, por haber sido el ladrón del conocimiento. Por otro lado, a Prometeo, por haber sido el ladrón de el fuego y del don de las artes, que se había atrevido a robar a los dioses mismos, se le condenó a un castigo aún más ejemplar. Entonces a Prometeo no le fue tan bien. Zeus mandó a otros dioses a encadenarlo al monte Cáucaso, que estaba escondido en lo profundo de el Ares, al parecer. Lo encadenaron al monte Cáucaso, y a un águila que era hija de Tifón y de una ninfa se le ordenó que le comieran el hígado a Prometeo todas las mañanas y por las noches, ya que Prometeo era un titán inmortal. Se regeneraría ese hígado para al día siguiente volver a ser devorado, y así estuvo Prometeo por miles de años hasta que Heracles lo encuentra y lo libera de ese castigo horrible. Y esa es la historia de Prometeo, del titán que se hizo amigo de la humanidad y que le entregó el fuego. Pero, alto ahí, ¿qué es el fuego realmente? ¿Realmente crees que el humano no podría haber dominado el fuego por su propia cuenta? ¿Realmente crees que necesitaría ayuda divina? Pues bueno, déjame contarte algo.
Estos mitos usualmente tienden a ser interpretados por las personas, así que en vez del fuego, tómalo como una metáfora, y en vez de fuego, piensa en el conocimiento. Entonces, en el mito de Prometeo ya no tenemos simplemente la historia de un güey que se robó el fuego y se lo entregó a los hombres, porque los hombres eran suficientemente inútiles como para no poderlo descubrir por ellos mismos. Entonces ahora en vez de eso tenemos la historia de un ser que le entregó cierto conocimiento prohibido a los hombres y provocó la ira de un dios, que lo cual para mí suena bastante más emocionante, pero realmente también deja mucho que pensar y te quedas meditando y cuestionándote qué conocimiento era aquel que le entregó a los hombres y por qué hizo enfurecer al dios superior del panteón. Pues desde mi punto de vista, claro está, desde mi perspectiva, esta historia nos habla de el conocimiento prohibido que ahora conocemos como ocultismo, aquello que ya habíamos mencionado anteriormente en la definición. Y esa entrega del conocimiento la podemos seguir encontrando hoy en día en muchos monumentos, en muchos lugares, en muchos escudos, como la antorcha encendida. Incluso en las Olimpiadas tenemos esta representación de Prometeo entregando el conocimiento y las artes al ser humano. Pero entonces, si encontramos su simbolismo en todos lados, ¿por qué es que nosotros no sabemos nada? Pues muy fácil, porque este conocimiento hasta hace poco había estado prohibido para las personas comunes. No es algo que te vayan a enseñar en la escuela o que te vayan a decir en un sermón el domingo en tu iglesia. Es algo que tú por ti mismo tienes que aprender, saber y encontrar, y afortunadamente hoy en día hay más medios de difusión que pueden hacer llevar esto más digerible hacia los oídos de cada persona que esté interesada por el tema. Y realmente a mí me encantaría pensar y me sentiría de verdad bastante orgulloso de considerarme uno de estos medios de divulgación mediante este programa. Pero bueno, quizás te parezca que el mito de Prometeo fue llevado a mucha subjetividad, es decir, que nuestra interpretación fue al extremo, que le dimos un significado diferente al que realmente pudo haber tenido, o que este puede tener varios significados al mismo tiempo, y quizás tengas razón. Quizás el mito de Prometeo realmente sí hable del fuego, quizás se refiera a un conocimiento diferente. No estuvimos en ese momento, ni siquiera sabemos si el mito fue correcto, si fue cierto o es una metáfora como yo especulo. Así que vamos a apoyarnos de otro mito, porque no solamente Prometeo habla de seres que entregan conocimiento al ser humano. También hay otro mito muy famoso que tiene bastantes paralelismos y que incluso podríamos tomarlo como la interpretación más explícita de la metáfora que el mito de Prometeo fue. Y este mito del que vamos a hablar es el mito de los padres de los Nephilim, de la historia de los Igigi, de la 10ª legión, de los ángeles caídos. Y en esta ocasión me gustaría hacer un paréntesis, puesto que la forma en la que yo conozco el mito es un complemento de dos culturas, de la cultura sumeria y de la cultura hebrea que escribió la Biblia, porque esto también está en los escritos bíblicos, déjame decirte. Entonces, los Igigi son de los sumerios y los Nephilim en Sumeria tenían otro nombre, pero ahora no lo recuerdo, y Nephilim, la palabra, proviene de los escritos hebreos de la Biblia. Así que me tomaré la libertad de probablemente e involuntariamente hacer una mezcla de ambas culturas, para lo cual te ofrezco esta disculpa de antemano por no dar la información más clara, pero a medidas ilustrativas de lo que quiero comentarles, este mito se complementa bastante bien y queda bastante bien de la forma en la que estoy a punto de explicarlo. Ya una vez explicado eso, vayamos directamente con el mito de los Igigi, mejor conocidos como los padres de los Nephilim. Esta es la historia de la rebelión de los Igigi. En un principio, cuando los dioses comenzaron a poblar la tierra, se repartieron sus territorios. A Anu le tocó el cielo, a Enlil le tocó la tierra y a Enki le tocó el Apso.
el inframundo, por así decirlo, en el panteón sumerio. Y había una serie de dioses menores que, si bien eran de una raza muy cercana a la de los dioses mayores que se habían repartido este planeta, pues estos dioses eran como subordinados de los tres principales dioses que mencionamos en un principio, los que se repartieron los territorios de este planeta. Entonces estos dioses tenían una tarea, la cual era minar y construir los templos, las edificaciones necesarias para que prosiguiera y prosperara el plan de los Anunnaki en la Tierra. Sin embargo, los dioses comenzaron a sentir cansancio con el tiempo. Día tras día se volvía cada vez más pesada cada tarea, se volvían ellos cada vez más débiles, estaban de verdad bastante agobiados por la cantidad inmensa de trabajo que había. Así que se decidieron rebelar en contra de su patrón en ese momento, que era Enlil, el que los gobernaba, los dirigía. Entonces los Igigi, que eran estos dioses menores, se rebelaron y decidieron atacar directamente el lugar donde Enlil residía. Al parecer era ya una noche bastante entrada, pasada de la medianoche, y Enlil estaba sumido en un profundo sueño cuando los dioses menores, los dioses Igigi, rodearon su templo y amenazaron con comenzar una batalla. Y Enlil fue despertado por uno de sus súbditos y tuvo que recurrir a llamar a los propios dioses mayores, a Anu y a Enki, quienes se hicieron presentes y decidieron poner un fin a esta batalla, para lo cual escucharon las súplicas de los Igigi, sus peticiones acerca de ser liberados de tan arduo trabajo, y entonces de una forma u otra accedieron, para lo cual le pidieron a Enki que creara a un nuevo ser que tendría que llevar en sus hombros todo el trabajo que los Igigi estaban dejando al ser liberados. Entonces fue cuando el sacerdote Enki creó al ser humano, un ser humano que realmente les era bastante útil, puesto que no era ni demasiado inteligente, ni demasiado perezoso como para no llevar a cabo las tareas más pesadas, aunque sí eran físicamente inferiores. Entonces eso lo compensaron creando una cantidad grande de estos nuevos seres que básicamente somos nosotros. Pero para crear al ser humano se tuvo que hacer un gran sacrificio. Se sacrificó a un dios, a uno de los dioses menores, el cual al parecer la historia cuenta que portaba la personalidad, y mediante su sangre y la arcilla que había creado Enki, crearon el ser humano. Y esto alivió demasiado el trabajo de los dioses Igigi, de los dioses menores, los cuales ahora eran completamente libres y estaban regocijados en la libertad que se les había recientemente entregado. Pero aún así tenían una tarea. Su tarea era supervisar el trabajo de las nuevas creaciones, supervisar el trabajo de los humanos. Y quizás se dio cierto fenómeno psicológico entre ellos, que al observar por tanto y tanto tiempo el trabajo y el comportamiento de los humanos y el cómo se relacionaban y la cantidad ingesta que estaban surgiendo de estas personas, cómo se reproducían, cómo adoptaban sus costumbres, al observar todo eso, los dioses Igigi terminaron por sentir empatía, terminaron por sentir incluso enamoramiento por las mujeres humanas, para lo cual pidieron un permiso especial a los dioses mayores, a Enlil, a Anu y a Enki. Les pidieron permiso para poder casarse con las doncellas humanas. Y estos dioses accedieron
accedieron a otorgarles ese permiso, lo cual dio como resultado a los primeros Nefilim, seres que eran mitad dios, mitad humano, y que se consideraban en la mitología antigua también como los gigantes o los titanes. Entonces nacieron los primeros Nefilim, pero una herencia biológica no fue la única herencia que los dioses Igigi estaban dejando a la humanidad. Junto con sus primeros hijos, también comenzaron a revelarle el secreto de muchas de las artes prohibidas a los humanos. Artes que los dioses mayores, los dioses Anunnaki, no querían que los humanos supieran, porque no necesitaban a un humano despierto, a un humano inteligente, a un humano consciente de todas sus capacidades. Simplemente necesitaban un humano que pudiera fungir como mano de obra. Pero los dioses Igigi, dentro de toda esta empatía que habían desarrollado durante tantos y tantos años al observar al ser humano, descubrieron también que eran demasiado similares al humano creado recientemente. Se dieron cuenta que tenían las mismas cualidades, solo que los humanos estaban cegados porque siempre se les había dicho que eran inferiores. Pero notaban ese potencial, por lo cual empezaron a compartir el conocimiento prohibido. Le revelaron al humano el saber de la astronomía, el saber de la magia, el saber de la alquimia. Todo este conocimiento que guardaba los secretos del universo, de la creación y de la vida misma, ahora estaba también en manos del ser humano. Y lo que es más impresionante y por sorpresa para todos, el humano también sabía cómo llevarlo a cabo, y lo hacía exitosamente. A los dioses mayores no les pareció para nada bien esto. Ya habían tenido una rebelión antes, no iban a poder soportar otra rebelión, lo cual fue conocida como la rebelión y traición de los ángeles caídos también en la Biblia, puesto que a estos seres que compartieron el conocimiento con el ser humano se les desterró por completo de todo reino en la tierra y se les mandó a prisiones dimensionales en el Apsu, donde iban a estar encerrados por toda la eternidad por este pecado. Y al ser humano, por su parte, si bien ya no se podía hacer mucho para sacar este conocimiento del consciente colectivo, podían limitarlo. ¿De qué manera hicieron esto? Empezando a crear las primeras religiones, porque para la mayoría de las religiones actuales, el conocimiento prohibido, o sobre todo específicamente para las religiones judeocristianas, el conocimiento antiguo se vuelve conocimiento prohibido. Están atacando los cultos paganos antiguos y después están llevando a cabo los mismos cultos paganos, pero revestidos de sus propias creencias, de la propia cultura que profesan, pero a final de cuentas están haciendo lo mismo. Sin embargo, al público en general se lo ocultan y le hacen creer que todo lo que sea conocido como magia, como alquimia y como cualquier forma de esoterismo es completamente un pecado penado por su Dios, es caer en las manos del diablo y ceder ante las tentaciones del mismísimo Lucifer. Bueno, al final me explayé un poco de más, pero creo que pueden entender por dónde este mito está yendo. Está hablándonos de cómo la empatía de un número de dioses provocó el descontento de otros, y es que en una parte del mito también te explica que Enlil estaba harto de la bullicia del ser humano, que él mandaba las plagas y mandaba las catástrofes para que el humano guardara un poco de silencio y le diera un poco de paz. A los dioses siempre les molestó el ser humano, siempre les pareció un mal que ellos necesitaban, según
estas historias grabadas en tablillas sumerias. Pero más importante aún que eso, y ya tomando en cuenta los dos mitos, tanto el de la rebelión de los Sigigi como el mito de Prometeo, podemos darnos cuenta que el humano siempre ha tenido el potencial de explotar todas las artes que este universo tiene que ofrecer, sobre todo las artes que estudian al universo mismo, también conocidas como ahora las artes ocultistas. Siempre ha habido esa latente habilidad para conseguir todo esto. Y los dioses lo han sabido desde siempre, o al menos los que nosotros consideramos dioses, mejor conocidos como controladores. Yo diría que es un adjetivo que les queda mejor. Bueno, es un nombre que les queda mejor. Siempre lo han sabido y siempre han tratado de ocultarlo. Es por eso que las religiones tachaban todo eso de herejía, e incluso llegando a tal atrocidad de matar gente para hacer que este conocimiento quede en las sombras, mientras ellos le sacaban provecho al conocimiento que al público abierto le ocultaban. Entonces podemos darnos cuenta que los mitos nos están contando esta historia de cómo el conocimiento se acarició, se tuvo y después se perdió. Sin embargo, todas esas enseñanzas no han salido del todo de el consciente colectivo. Siempre ha habido un poco de prácticas esotéricas que la gente tiende a rechazar y a pensar que son malas o que son peligrosas, cuando en realidad es conocimiento que todos tenemos el potencial de aprender y todos deberíamos aprender para conocer mejor este mundo. Es algo que no solo gente especial puede lograr, sino que todos tenemos ese poder. Así que no dejemos que el conocimiento se pierda, no dejemos que las cosas queden en el pasado. No dejemos que todos estos años de historia, todo este tiempo que se ha preservado, quede en el olvido. El olvido es la única forma en la que esto puede morir y el conocimiento se puede transmitir de una persona a otra. Recuerden que el fuego es símbolo del conocimiento y si yo lo tengo, mi flama arde, pero si yo te comparto de mi fuego, mi flama sigue ardiendo y la tuya también, la mía no se apagará. No hay razón para ser codicioso con esto. Y es algo que las entidades controladoras sí prefieren mantener este conocimiento para ellos, para que ellos puedan controlar, entender mejor cómo funcionan todo este mundo y usarlo a su favor. Es por eso que ha habido tanto hermetismo, pero lo bueno es que actualmente ese hermetismo se está rompiendo y es la única forma de encontrarlo, cuando el hermetismo se rompe y el conocimiento fluye hacia todos nosotros. Así que si te parece interesante todo esto, te invito a que inicies tu propio camino en la búsqueda del conocimiento, ya que tu verdad puede no ser la misma verdad para mí, o incluso puede que la verdad sea más incomprensible de lo que nosotros creemos. Pero eso lo sabremos en el camino. Por ahora me gustaría decir muchas gracias por escucharme. Espero escucharnos una vez más la próxima vez. No dejes que la flama se apague. Buenas noches.